Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Buenos días. En este video vamos a explicarles sobre la apendicitis aguda. Bueno, pues la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular. Es una infección progresiva. Es una enfermedad que va avanzando y que nosotros tenemos que detenerle a tiempo antes de que llegue a su fase de perforación. Porque cuando se perfora es que ocurre la peritonitis y demás complicaciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, primero que nada y antes de todo, ¿dónde está el apéndice? El apéndice es un órgano que está anexo al ciego, que es el primer tramo del intestino grueso. Por consiguiente, debe estar en la fosa ilíaca derecha, pero hay variedades anatómicas donde el apéndice puede salir de algún tramo del intestino. O también puede moverse con todo y ciego, como es el caso del embarazo. Por ejemplo, en el embarazo el útero empuja el ciego hacia arriba y hace que el apéndice llegue incluso hasta el hipocondrio, pero pues principalmente y normalmente se encuentra anexo al ciego. El apéndice es una estructura tubular que se origina en la base del ciego, pero su ubicación exacta dentro del abdomen puede variar de un paciente a otro. Estas variaciones pueden influir en la presentación clínica de la apendicitis y en la dificultad diagnóstica. La posición más común del apéndice es la retrocecal, con una frecuencia del 60 al 65%. En esta posición, el apéndice se encuentra detrás del ciego, lo que puede generar una presentación atípica de apendicitis con un dolor menos intenso y con síntomas más difusos. En otra localización tenemos lo que es la pélvica, que es del 30 al 35%, y esta se localiza en la pelvis, cerca de órganos ginecológicos o urinarios. Puede simular una infección urinaria o una enfermedad ginecológica con síntomas como disuria o tenesmo rectal. En otra tenemos la que es la subcecal, desde el 2 al 3%. Esta se encuentra debajo del ciego, generando síntomas similares a la posición habitual. Por otro lado tenemos la que es la preilial o postilial, que es del 1 al 2%, y esta se ubica delante o detrás del ilion terminal, y esta puede provocar dolor en la región lumbar o confundir con una enteritis. También tenemos la que es la paracecal o subhepática, que es al 1%, se encuentra más alta o cerca del hígado. Esta puede simular una colicistitis o incluso una úlcera perforada. En su epidemiología tenemos que la apendicitis aguda es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico. Esta afecta aproximadamente al 78% de la población en algún momento de su vida. Esta puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 10 y los 30 años. Tiene un leve predominio en hombres. En sus factores de riesgo pues tenemos la dieta baja en fibra y alta en carbohidratos refinados, la obstrucción del lumen apendicular por hiperplasia linfoide, fecalitos o cuerpos extraños. También tenemos infecciones gastrointestinales que pueden predisponer a inflamación, y últimamente se ha observado un ligero aumento en la incidencia durante los meses de verano. Posiblemente pueda estar relacionado con cambios en la dieta o infecciones gastrointestinales. Algunas de sus complicaciones pues puede ser la perforación. Esta ocurre del 20 al 30% de los casos, especialmente en niños y ancianos debido al diagnóstico tardío. La peritonitis en caso de apendicitis complicada, absceso apendicular, esta se presenta aproximadamente del 2 al 6% de los casos. En sus generalidades tenemos que el apéndice vermiforme es una prolongación del ciego, con forma de tubo cilíndrico, más o menos flexuoso, tiene una longitud que va de 6 a 9 centímetros y varía en algunos pacientes de 1 a 30 centímetros. Aquí tenemos el ciego y este es el apéndice. El apéndice presenta una luz en su interior que se abre al ciego, y esta tiene un diámetro que varía de 3 a 8 milímetros. El apéndice está ligado por la arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica, rama de la arteria mesentérica superior, quien a su vez también es rama de la arteria aorta abdominal.
Pues de manera normal, el apéndice se encuentra en relación con el ciego de la siguiente manera: retrocecal y con disposición a la cavidad pélvica. Histológicamente hablando, el apéndice está compuesta por una capa mucosa y una mucosa muscular externa y una serosa, así también como tejido linfático o no linfático asociado a ella. El apéndice es un órgano inmunitario, secreta inmunoglobina, especialmente IgA, e histológicamente se decía que el apéndice era un vestigio que no tenía ninguna función y que la única función que tenía era darte apendicitis, pero al día de hoy se sabe con certeza que el apéndice es un órgano inmunitario, secretador de inmunoglobina, especialmente IgA, y que también tiene una función que es el de reservorio de la microbiota de la flora normal del colon. La apendicitis es de inflamación crónica de la pared periforme. Pero ¿cómo va a suceder esta inflamación? Primero, vamos a tener una obstrucción de la luz intestinal, que se da la obstrucción de asas cerradas, y esto puede ser debido a fecalito, que es un material vegetal que solidifica y hipertrofia el tejido linfoide. Este tejido linfoide que se encuentra aquí puede aumentar de tamaño, pero es un proceso infeccioso o inflamatorio y puede obstruir la luz y provocar apendicitis. También pueden ser por parásitos, neoplasias o un cuerpo extraño. Aquí en rojo podemos ver el fecalito que hipertrofia el tejido del linfoide, porque son las dos causas más comunes de apendicitis. Luego tenemos distensión del apéndice. Esto es debido a que aumenta la secreción de la mucosa apendicular. Luego aparece dolor difuso en la parte media del abdomen debido a que se activa en las vías aferentes viscerales, lo que produce un dolor visceral, que un dolor visceral se refiere a un dolor inespecífico porque al ser del órgano, el organismo no lo interpreta de manera correcta y es un dolor más a la parte media del abdomen y no es bien definido, sino que es difuso en la pared abdominal. Luego aparecen náuseas y vómitos. Esto debido a la distensión del apéndice, que de forma refleja produce esto. Y también a la proliferación bacteriana dentro del apéndice. Se produce ingurgitación y congestión vascular porque aumenta la presión dentro del apéndice, que es producto de la distensión, lo que hace que se sobrepase la presión venosa. Y esto hace que las venas colapsen y por lo tanto se produce irritación y congestión vascular. Aumenta la distensión, donde ahora parece dolor en fosa ilíaca derecha debido a que se afecta a la capa serosa y el peritoneo parietal. Recuerden que el apéndice está ubicado de manera normal en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando se afecta la capa serosa, que es la capa más externa histológicamente, esta puede irritar o inflamar peritonealmente la fosa ilíaca derecha y provocar entonces dolor en fosa ilíaca derecha, que es el dolor clásico de la apendicitis. Y por último, se produce una perforación del apéndice por falta de irrigación que va a dañar las paredes. Se compromete tanto la ligación venosa como arterial en el aumento de la proliferación bacteriana y también la neurosis, y todo esto va a ayudar a que se produzca la perforación. Fases de la apendicitis. Como mencionamos, la apendicitis es una enfermedad progresiva. ¿Cómo la vamos a clasificar? ¿Fases o grados? ¿Cómo va a funcionar esto? El apéndice normalmente es un órgano que tiene una luz que evoca directamente al ciego, es decir, que toda la secreción de este órgano va a terminar en el intestino grueso. Esto es lo normal, pero cuando ocurre la apendicitis se tapa el apéndice por un objeto que le vamos a llamar apendicolita, que en la mayoría de ocasiones está formado por heces que se compactan, que tapan al apéndice y hace que al taparse siga produciendo secreción. Entonces, esa secreción se acumula dentro del apéndice y la distiende al órgano. La estira y este estiramiento de las fibras de músculo liso va a hacer que el paciente comience a sentir un característico dolor de la apendicitis.
O sea que ahí va a comenzar la clínica en el grado 1, que se llama simple o catarral. Luego vamos a tener la fase 2, que se llama flemonosa, donde ya se compromete el drenaje venoso y linfático del órgano, haciendo que se acumule más y que haya edema en la pared. Esto va a favorecer también a que se sigan acumulando secreciones y va a potenciar este estiramiento del órgano. Después va a venir la fase 3, que es la fase gangrenosa. En esta fase, el estiramiento es tal que ya se compromete la circulación arterial. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a llegar sangre arterial al órgano y este comienza a morir. Se comienza a ver necrosis de la pared. Esta necrosis es muy importante porque el apéndice se sigue estirando, se sigue debilitando, se sigue muriendo hasta que llega a una fase 4 donde ya se perfora. La parte más débil de esta pared termina siendo un agujero, como lo vemos en la imagen. Se perfora dejando todo este contenido inflamatorio lleno de bacterias a la cavidad peritoneal, y aquí es donde ocurre la peritonitis porque la cavidad peritoneal normalmente es estéril. Pero si tú haces o dejas que estas bacterias entren, pues vas a infectar los tejidos y vas a generar esta condición que es potencialmente mortal para el paciente, que es la famosa apendicitis perforada o apendicitis de grado 4. Esto clínicamente es muy importante porque en las otras fases podemos ver que se estira el órgano y el paciente le duele, pero en la fase 4 esta perforación hace que el órgano regrese a su tamaño normal y que el paciente sienta un alivio de los síntomas. Esto es muy importante porque muchas veces ya no siente nada y pues no te vas a preocupar, le vas a dar el alta, pero en realidad el apéndice está perforado y el paciente requería quedarse en el hospital. Entonces siempre es bueno tener muy presente esta cuarta fase porque puede llegar a ser engañosa. En el diagnóstico de apendicitis se hace evaluando la aparición cronológica de los signos y síntomas. Primero aparece el dolor abdominal, segundo aparecen las náuseas o el vómito y tercero aparece la fiebre. A esto se le llama la secuencia de Murphy. Y esto pues es clásico y muy característico de la apendicitis. Primero aparece el dolor abdominal, después el paciente va a referir en la historia clínica lo que vino después fue las náuseas y el vómito y después la fiebre. Si primero aparece la náusea o vómito y después el dolor abdominal, es muy probable que no sea apendicitis y que sea un proceso gastrointestinal porque normalmente se sigue ese orden de manera cronológica. También tenemos los que son los signos clínicos en apendicitis. Vamos a comenzar con el punto de McBride. Este es un punto intermedio de la cresta ilíaca y el ombligo. Esta es positivo si se presenta dolor a la presión en este punto. Otro signo clínico de la apendicitis es el signo de Blumberg, un dolor provocado al descomprimir de forma brusca la fosa ilíaca derecha. Tenemos otro también que es el signo de Schwab, dolor en la fosa ilíaca derecha al extender o flexionar el muslo. Esto sucede en un apéndice retrocecal que está en contacto con los músculos de la cadera, por lo tanto ese movimiento produce un movimiento en el apéndice, lo que va a provocar el dolor. Tenemos también el signo del obturador. La flexión y la rotación de la cadera genera dolor al contacto con el músculo del obturador. Es sugestivo de un apéndice de localización pélvica. También tenemos el signo de Robson. En este se produce dolor en la fosa ilíaca derecha al comprimirse la fosa izquierda. Cuando se comprime la fosa izquierda se produce el dolor. Esto es explicado por el desplazamiento de los gases a través del colon que provoca la distensión del ciego. Tenemos también lo que es la escala de Alvarado. Esta es una clasificación para el diagnóstico de la apendicitis. En este caso se le asigna un número a los signos y síntomas y pruebas de laboratorio que presenta el paciente. Por decir, si el paciente presenta dolor migratorio a la fosa ilíaca derecha es un punto, si presenta anorexia es otro punto, si presenta náusea, vómito es otro punto.
En signos de hipersensibilidad dolorosa, en fosa ilíaca derecha son 2 puntos. Signo de rebote positivo en fosa ilíaca derecha es 1 punto. Fiebre, 1 punto. Laboratorio de leucocitosis, 2 puntos. Neutrofilia, 1 punto, para un total final de 10 puntos. Si el paciente obtiene una puntuación total menor de 3, es decir, que tiene baja probabilidad de tener apendicitis. Si la puntuación va de 4 a 6, el paciente necesitará una prueba complementaria y confirmación del diagnóstico, específicamente prueba de imágenes. Y si el paciente obtiene una puntuación mayor o igual a 7, la probabilidad de que tenga apendicitis es muy alta. En las pruebas de imagenología vamos a realizar al paciente una radiografía de abdomen en el cual podemos encontrar una presencia de apendicolito. En esta radiografía es una ampliación de la foca ilíaca derecha. También se puede ver un aumento de gas en el cuadrante inferior derecho, así también como el signo de gas en centinela. Este signo no es específico de la apendicitis, pero se ve en muchos casos de apendicitis y es la aparición de una asa dilatada en la parte media del abdomen que contiene gas. En ultrasonido o ecografía vamos a encontrar que hay un engrosamiento de la pared y que también hay un aumento del diámetro apendicular. También se ve un aumento del flujo intra y extraparietal. En muchos casos, como vemos aquí en el ecodoppler, también se puede ver el apendicolito como vemos, y aquí en la primera imagen de radiografía del abdomen tiene la ventaja de que es rápida, fácil de hacer y poco costosa, pero tiene la desventaja de que se utiliza radiación y por lo tanto en el embarazo no se puede utilizar, pero se puede utilizar el ultrasonido. Tiene la ventaja de que no utiliza radiación el ultrasonido, pero es operador dependiente, o sea que depende de la experiencia, del conocimiento del sonografista y también de la disposición del paciente para aplicar en la maniobra sonográfica. En el tratamiento de la apendicitis normalmente es quirúrgico, se realiza una apendicectomía, en este caso puede ser abierta o laparoscópica. En la abierta se hace una incisión directa sobre el abdomen y en la laparoscópica se hacen incisiones milimétricas en 3 puntos específicos del abdomen. En esta se introducen trócares al paciente como una cámara y con esta misma se hace la cirugía. Esta tiene la ventaja de que es menos invasiva. En los antibióticos preoperatorios tenemos la ceftriaxona de 2 gramos intravenosa con metronidazol de 500 miligramos intravenosa de dosis única como medicamento de profilaxis. En apendicitis complicadas o perforadas con peritonitis o absceso tenemos la piperaciclina con tazobactam de 4.5 gramos intravenosa cada 8 horas. Y para el manejo del dolor tenemos lo que es la paracetamol de 1 gramo intravenosa de 6 a 8 horas, ketorolaco de 30 miligramos intravenosa cada 8 horas y en esta se deben de evitar opoides si es posible, ya que pueden enmascarar síntomas. El tratamiento en realidad se ajusta según la evolución del paciente y los hallazgos intraoperatorios.